Sabiduría Popular, el espacio donde el conocimiento, la historia y la cultura se entrelazan para entender el presente. Esta semana, en Sabiduría Popular, analizamos un tema esencial para el desarrollo democrático del país: el rol de los gremios profesionales en la consolidación de la democracia dominicana. Nos acompañan voces clave del pensamiento jurídico, la academia y la sociedad civil. Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, defensor de la participación ciudadana y la institucionalidad democrática. Francisco Manzano, abogado especializado en Derecho Penal Económico, con amplia experiencia en el ejercicio gremial y la defensa legal de estructuras profesionales. Máximo Calzado, jurista con larga trayectoria en el diseño e implementación de políticas públicas y fortalecimiento institucional desde el Estado. Y David Laos Brito, doctor en Derecho y politólogo, con visión académica y estructural sobre el papel de los gremios en la transformación democrática del país. Además, en nuestro tema cultural, reflexionamos sobre la posible aprobación del nuevo Código Penal Dominicano y sus implicaciones en la vida institucional. En el personaje del día, celebramos el legado de Johnny Pacheco, ícono de la música latina y fundador de la Fania All Stars. Y en Por si te interesa, hablamos de la moto, su impacto social, económico y cultural en la movilidad en la historia. Acompáñanos en esta nueva entrega de Sabiduría Popular, donde el conocimiento es poder y la historia nuestra mejor maestra. Saludo al país y desde este espacio un servidor Trajano Potentini en Sabiduría Popular, Radio Televisión Dominicana, República Dominicana. Reitero que un saludo extensivo para el mundo. Hoy pues con la particular encomienda de ponerme pues el traje de don Ramón Alburquerque, una persona de quien nosotros pues presentamos excusas. En Sabiduría Popular no va a estar con nosotros y me corresponde el harto honor pues de dirigir, de abordar lo que es Sabiduría Popular desde las tantas aristas, el tema especializado que por demás maneja, que lo será hoy pues los gremios frente al quehacer democrático de la República Dominicana. Los gremios, agrupaciones profesionales, algunas de derecho público y otras pues simplemente donde convergen profesionales de un ámbito, de un área. Pero de inicio yo quiero pues aprovechar, si no una reflexión, un comentario de un tema de constante preocupación, como lo sería para la República Dominicana el que estemos dotados, que tengamos una ley especial, que tengamos un código penal en particular, que como ven ustedes se ha prometido que ya para esta legislatura que está al doblar de la esquina de lo que sería pues ya su cierre, su término, pero que parece que hay la voluntad política, que hay los aprestos para que el código penal después de más de 25 años sea una realidad, después de más de 25 años no vigente, sino de estarse discutiendo, de estarse analizando, de que el mismo haya sido tomado como una especie de rehén, grupos religiosos, grupos feministas que legítimamente en democracia pues están planteando lo que son sus intereses alrededor de su mística, de su filosofía, lo que ellos esperan que contenga, que considere ese código penal. Pero lamentablemente esto sumado a la mayúscula irresponsabilidad de nuestra clase política no ha permitido que podamos avanzar, que podamos tener un código que viene discutiéndose por más de 25 años, por eso digo que no me hago referencia a su vigencia. Si fuéramos a hablar de su vigencia tendríamos que remontarnos ya al 1822, incluso desde la ocupación haitiana, cuando apenas no éramos ni siquiera Estado, 1822, durante ese trajinal de 22 años ocupado por la nación haitiana, por el Estado dominicano, que sí ya lo era, uno de los primeros países, habla en este caso del continente americano, en asumir su libertad como Estado desde a principios de 1800 y tanto, 1803-4, y ya entonces tomado por los haitianos, no en República Dominicana, sino en la nación dominicana, ese mismo código en vigencia. El penal porque tiene una raíz común, esa raíz común es la familia de derechos romanos germánica. Los franceses, los códigos napoleónicos, que es el que se ha perpetuado y el que tenemos hoy en la actualidad, después de más de 200 años. Digo esto porque lo teníamos en francés durante la ocupación haitiana, pero de igual forma también durante ya el naciente Estado Dominicano, 6 de noviembre de 1844, con la Constitución, también el mismo código en francés, y me referí, tuve el hierro de 1884, porque es precisamente el año en que el mismo es asumido, adoptado como una ley
nacional, traducido al español, y es con el código que venimos sorteando toda la temática desde 1884, reitero, ya oficialmente, venimos sorteando toda la temática de encauzar, de perseguir como política criminal lo que tenemos nosotros, lo que conocemos o lo que tenemos como legislación penal en nuestro país. A todas luces, hoy en la obsolescencia, hoy marginado de lo que son los avances tecnológicos, de lo que es esa evolución de una sociedad que precisa de cambios, de un código penal que tiene que trabajar en mancuerna, a la par, en igualdad de condiciones, señores, con lo que conocemos como la política criminal del Estado, conjuntamente con el procesal penal. Lo que estamos haciendo votos porque el mismo se ha aprobado y esperar que los legisladores y la clase política y la sociedad entiendan de la necesidad. Volvemos en breve. Cuatro cosas que no sabías de Johnny Pacheco, flautista, compositor, director y productor musical dominicano. Juan Pablo Pacheco Nipping nació el 25 de marzo de 1935 en Santiago de los Caballeros. Proveniente de familiares con raíces artísticas, a los 11 años emigra a Nueva York y se forma en la Escuela de Música Juilliard. Aunque se inició junto al pianista Charlie Palmieri, en 1960 conforma su propia orquesta, Pacheco y su charanga. Su éxito fue inmediato y se convirtió en una estrella de fama internacional. Realizó giras en Estados Unidos, Europa y América Latina. En 1963 creó junto al abogado Jerry Masucci la famosa disquera Fania Records. Un año después lanzó el primer disco de la compañía llamado Cañonazo, con quien fuera su inseparable compañero, Pete Conde Rodríguez. En 1968 creó la orquesta Fania All Stars, con artistas como Larry Harlow, Celia Cruz, Willie Colón, Héctor Lavoe, Ray Barretto, entre otros. Lanzó alrededor de 63 álbumes, compuso y grabó más de 150 canciones. En 1994, Pacheco creó el Fondo de Becas Johnny Pacheco para ayudar a latinos de escasos recursos. Pacheco fue reconocido por sus aportes de 40 años en la divulgación cultural, en especial en su natal República Dominicana. Johnny Pacheco falleció a los 85 años en la ciudad de New Jersey, el 15 de febrero de 2021. Cuatro cosas que no sabías de. Estamos en todas las redes sociales. Síguenos en YouTube como Sabiduría Popular RD, Facebook Sabiduría Popular, Instagram Sabiduría Popular 7, Twitter o X Sabiduría Pop RD. En esta edición de Sabiduría Popular debatimos el rol de los gremios profesionales en la consolidación de la democracia dominicana y lo hacemos junto a panelistas con una visión amplia del derecho, la institucionalidad y la participación cívica. Nos acompaña Trajano Vidal Potentini, presidente de la Fundación Justicia y Transparencia, promotor de reformas legales y defensor de la transparencia y el fortalecimiento ciudadano desde la sociedad civil. También está con nosotros el licenciado Francisco Manzano, abogado especializado en Derecho Penal Económico y Empresarial, con experiencia en litigación compleja y asesorías en el ámbito corporativo y regulatorio. Participa además el licenciado Máximo Calzado, jurista con trayectoria en políticas públicas, investigación legal y formación institucional desde la Dirección General de Presupuesto y Espacios Clave del Congreso. Y completa este panel el doctor David Lahoz Brito, académico y politólogo, experto en Derecho Constitucional y director del Centro de Estudios Constitucionales de la UAS, con una mirada crítica sobre el papel de los gremios en la vida democrática y el desarrollo institucional. 4 perfiles que aportan visión jurídica, técnica y ciudadana al debate. Sabiduría Popular, espacio premium que coordina y conduce el ingeniero Ramón Alburquerque. Y hoy pues nosotros, como habíamos dicho en el introito, pues tratando de darle desarrollo, de darle cuerpo al mismo. Un servidor, Trajano Potentini, a quien le corresponde pues coyunturalmente pues fungir como coordinador de lo que será pues el importante, el trascendente tema para nosotros, incluso en mi caso como testigo de excepción, de qué significa
¿qué representan los gremios para la República Dominicana? Sí, nos referimos a esa convergencia de profesionales de un sector que se aglutinan, que se agrupan para las reivindicaciones propias de ese escenario, de esa interactividad que se da a lo interno de la vida de esa singular y particular asociación en que se erigen, en que se constituyen los gremios profesionales. Lo que pretendemos hoy es ver cuál es su alcance, cuál es su impacto en la democracia, cómo están siendo gestionados los principales, y no solamente los principales, esa es la democracia, los demás también, pero hay muchos de estos gremios, como es el caso del Colegio de Abogados, que además de una organización de naturaleza interasociativa, ¿verdad?, donde participan los abogados, pues también se erige por ser instituido por ley, la 3-19 en la actualidad, como órganos de derecho público, como corporaciones de derecho público. Pero están otros más también, como la Asociación Dominicana de Profesores, el más grande, el más concurrido, por la cantidad de maestros, el espaldarazo que le ha dado pues el 4% a la educación y la expansión de la misma, la presencia de la educación pública a nivel nacional, pues impone de que sea el gremio más numeroso, y el de los médicos, que con su actual incumbente, Waldo Ariel Suero, parecería que es el más combativo, el que más tiene las botas puestas y está pues presto a pelear por sus agremiados. Está el CODIA, el de los economistas, el de los, definitivamente por la labor que desarrollan los periodistas, el Colegio Dominicano de Periodistas también trascendente, también importante, de los agrimensores, entre otros tantos, que están ahí, que hacen una labor de cara al ejercicio, al quehacer democrático, y es lo que quiero primero poner en contexto. Desde luego, a lo largo y ancho de este programa, por eso debo decir que atención, la clase jurídica, lo que vamos a abordar con mayor cuerpo es el caso del Colegio Dominicano, el Colegio de Abogados de la República Dominicana, porque reitero, es de mi particular interés, porque en la actualidad pues soy el presidente y he sido un testigo de excepción en este año y medio que llevo en ese trajinar tortuoso por demás, a partir de todos los intereses que convergen, no solamente en el gremio de los abogados, sino en los demás gremios. Por eso el necesario introito, el preámbulo obligado, será pues hacer un diagnóstico, un levantamiento de todos estos gremios que hacen de cara a la parte democrática. Pero bueno, sin más preámbulo, voy a presentar a mis invitados, el politólogo, profesor universitario, connotado analista, don David Lahoz, que está acá con nosotros, a quien saludamos y reiterarle siempre pues, nuestro afecto, y que podrá, como jurista, pero sobre todo como politólogo, podrá vernos ese ámbito, ese aspecto, si se quiere, sociológico y hasta político de la participación, de la interactividad de estos gremios, y máxime que estamos hablando del tema democrático. De igual forma, pues tengo a Máximo Calzado Reyes, un especialista del derecho administrativo en la República Dominicana, un jurista también con muchos temas en los cuales pues, interactúa y participa, analista, y de igual forma pues también publicista de artículos especializados en todo este ámbito. Y también con nosotros pues Francisco Manzano, un gran colaborador, a mi juicio que uno de los mejores abogados penalistas con que hoy cuenta la República Dominicana, y más aún orientado al derecho penal económico, a la parte corporativa, que es su fuerte, con obras escritas en ese ámbito, con conferencias permanentes, y es con ellos que voy a compartir. Y voy a arrancar, ni siquiera a mi derecha ni a mi izquierda, sino la visión pues, es central, a mi juicio, en esta parte de contexto que se la voy a dejar a David Lahoz. ¿Cuál es la consideración, los diferentes gremios, cuál es el papel que juegan, David, de cara a la democracia? Bien, lo primero es decir que los gremios, después de la Revolución Francesa, fueron considerados como reminiscencia de la era feudal. Y hubo cierta dificultad
con ellos al principio porque el individualismo imperante después de la revolución hacía un poco difícil que se hablase en sentido colectivo, aun fuese de grupo o de profesión. Pero poco a poco, a medida que la revolución fue teniendo sus altas y sus bajas y que se hizo necesario el que las profesiones tuviesen un sentido de unidad para aspectos específicos. Por ejemplo, el derecho es una carrera de libre pensador, una carrera donde el individuo alcanza su plenitud cuando tiene la capacidad de abogar por otros, pero siempre requiere él mismo, a su vez, una defensa en común. Y esa defensa en común, que puede ser el resultado de problemas que tenga en el ejercicio, como de situaciones personales que se le presenten, entonces hace necesario que se aglutine en torno a él otros homólogos, otros pares, otros que sientan lo mismo que él, que tengan las mismas pretensiones que él, que busquen iguales objetivos y que puedan enfocar determinados temas hacia una dirección determinada. Hablando en ese sentido, no aparece nada de política. Ahí lo que aparece es reivindicaciones propias. El interés colectivo, ¿verdad? De la profesión. No hay nada de política, ni hacia el interior ni hacia afuera, sino que es la búsqueda de objetivos comunes. Conciencia de clase sería el o de sector, no se puede hablar de clase, pero sí de sector, de las reivindicaciones propias de un sector en específico. Ya luego lo que se da en República Dominicana, la contaminación política, como yo la llamo, tiene que ver mucho con la característica nacional de que somos una nación donde el partidarismo político tiene mucha fuerza. Y como tiene esa potencia, obviamente que gravita. Vivimos una partidocracia, sería entonces. Sí, una partidocracia absorbente, en la que es difícil sobrevivir sin ellos. Entonces tú no puedes estar contra ellos, puedes estar sin ellos, pero no contra ellos. Entonces eso crea una dinámica que es diferente a lo que uno ve en otros países, donde prácticamente cada gremio tiene su vida institucional tranquila. Aquí sería sin injerencia. Sería entonces un imperativo el contar con la política para el desarrollo propio de un gremio, el manejo de un gremio. Es que no debería ser, a mi juicio. ¿Sabe por qué? Porque como se aglutinan todos en torno a su oficio, a su profesión, es natural que hayan personas que no tienen ningún interés en la política, que no quieren participar en eso y que no quieren ninguna contaminación política en su gremio. Entonces, esos también tienen derechos. Hay otros que sí quieren decir que su partido político, que su entidad tiene buenas relaciones con el Estado, que esto, que lo otro, pero existe otro profesional que también tiene iguales derechos que no le gusta eso. Entonces, yo creo que es un tema a delimitar y que en República Dominicana ha sido difícil. Yo recuerdo que cuando se fundó el Colegio de Periodistas, de juristas, de abogados. Hace muchos años. Hace unos añitos. 1983, 83. Sí, Fernando Hernández Díaz, que fue el que trabajó duro en ese propósito, trató de crear un colegio donde las banderías políticas no tuviesen incidencia. Desde luego, a esa parte vamos a ir ya en el espacio específico de lo que sería pues el gremio, será ya diríamos que de los últimos bloques. Ahora prefiero pues la visión general de Francisco Manzano, de cuál es el fundamento, cuál es la necesidad que tenemos con los gremios, el papel que juegan. Sí, para quizás los que no son abogados y están viendo este programa, se articula como sombrilla desde la Constitución una diferenciación entre asociación, sindicalismo y gremio.
La asociación es el concepto más amplio porque pueden haber asociaciones empresariales, asociaciones de diferentes grupos y nosotros podemos tenerlo. Pero esa es abierta completamente. Luego está el sindicalismo que procura reivindicaciones puntuales de cierto sector, que abogados pueden hacer sindicatos cuando trabajan en empresas privadas y eso fortalece, pero tiene una vocación económica y reivindicatoria. Pero el gremialismo ya sí es un concepto cerrado. Quizás es el último reducto que el Estado dejó que se autotutele, porque todas están la superintendencia de bancos, seguros, el Estado, la fiscalización, impuestos internos, pero dejó esa autotutela para que el Colegio de Abogados no solamente sea autónomo, sino que pueda tribunal, al mismo tiempo es el organizador de la ética y es el que le da paso al ejercicio con el carnet. Eso es algo muy... La configuración de los más gremios, la configuración de los más gremios, ¿tienen características similares? Tienen características similares, porque es un número clausura, es cerrado. Pero hay otra idea de ese gremialismo, que eso en un momento chocó y llegó al Tribunal Constitucional con la libertad empresarial, con la libertad profesional y con la libertad de trabajo. Y el Tribunal Constitucional en el año 2013 le dio razón a que no necesariamente debes estar gremiado para poder ejercer la profesión. Y declaró inconstitucional los artículos que obligaban al sistema gremial. Pero luego vino la ley 19 y creó un sistema de gremialismo un poco más fortalecido y más claro, que hace que el gremialismo no sea un esquema forzado de control. Pero la inconstitucionalidad, por lo menos de la ley anterior del Colegio de Abogados, más que como espíritu de lo que fueran pues esas transgresiones a la Constitución, no era en sí la colegiatura, si el entorno obligado, sino que esa ley fue abordada, fue aprobada sin que se llenara el voto de la Constitución de cara al procedimiento legislativo, porque lo hicieron en 3 lecturas y es 2 lecturas la que le corresponde, y la misma se había mantenido ahí con esos vicios de inconstitucionalidad hasta tanto, porque la inconstitucionalidad ni siquiera se presume, sino que es un tema que debe ser declarativo cuando el órgano en las funciones de verdad del Tribunal Constitucional que la ostentó en alguna oportunidad por el control concentrado, la Suprema Corte de Justicia, 1994 hasta el 2010, cuando en los términos del artículo 67 la parte infine pues le atribuía de manera excepcional la competencia de erigirse en un tribunal de sección como Tribunal Constitucional para con la característica propia de las decisiones del Tribunal Constitucional, el ámbito general, el GAONE, si se quiere una especie de precedente vinculante, porque era parte desde aquel entonces, desde 1994, las decisiones de Suprema, era parte entonces del bloque de la constitucionalidad a la hora de buscarse una jerarquización de la Constitución y de esas decisiones, de esa jurisprudencia, desde ese momento ya repotencializada, como el equivalente a la propia Constitución, la jurisprudencia de la Suprema de Subero en aquel entonces, cuando conocía o manejaba un tema en la parte constitucional. Entonces la retiran porque siempre ha sido un tema que ha estado en boga, el que si te obligan o no, y en muchos países lo han declarado inconstitucional, el de que Colombia, por ejemplo, el que la colegiatura no es obligatoria. Pero aquí el Tribunal Constitucional, en el caso concreto de los abogados, pues explicó, y por eso difiere en el momento que la declara inconstitucional la ley de colegio de abogados, dice, mira, por los vicios de forma, la misma se saca del sistema. Pero aún la saca y dice, pero sigue vigente y te doy un plazo para que tú como Congreso, en tus facultades indelegables, constitucionales, te encargues entonces de dotar al país de una nueva ley. Pero por el momento, por el interés colectivo, por lo que representa, por lo que supone esa colegiación, de aglutinar, de agrupar, de supervisar el interés general de cara al mismo proceso productivo, porque los abogados tenemos esa ventaja. Somos quienes le damos expresión jurídica a todo el quehacer social, pero sobre todo económico y financiero. Solo hay una convivencia pacífica con el ejercicio del derecho, con el contrato, los negocios y demás. Tenemos esa gran ventaja y entonces ahí dejaron que hasta el 2019 pues ya tuviéramos una ley. O sea que por lo menos esa parte se ha superado
que estaba muy en boga, y todavía en algunos países, pero hasta en los demás países se ha ido superando y los colegios pues van cobrando alguna fuerza, y máxime cuando lo mismo en su labor, en su día a día, pueden irse legitimando. Era la observación. Sí, no, de hecho, somos uno de los únicos estructuras como colegio de abogados que retiene un tribunal. Los otros colegios de abogados tienen departamentos de fiscalización donde la suspensión del ejercicio es un poco más laxo, más rápido y más ecuánime. Ahora, me gusta el sistema que tenemos, porque por ejemplo, si vas a la página actualmente del colegio actual, ves las sentencias que están ahí y ya van sentando precedentes. Por ejemplo, ¿qué precedente importante ha sentado el colegio actual? La relación del gremio no solamente es entre sí y como una defensa ética del gremio, sino también la relación del abogado con el tercero. Y hay una sentencia interesante, creo que la número 10 o número 11, donde una persona contrató los servicios, el abogado se desentendió por un año y le devolvió los documentos y él entendió que esa no era la forma apropiada de desapoderarse, y aunque la sanción disciplinaria fue mínima, retuvo el contrato, la probidad, la ética y la honradez, que no se limita a un contrato de servicio como si fuese una telefónica, y eso es un precedente. Segundo precedente. Pero es extensivo a la parte general de cara a la democracia, la parte porque general vamos a profundizar en el ámbito ya del propio del Colegio de Abogados. Bueno, los tres últimos bloques serían para eso. Para mí, en cuanto a la parte democrática per se, sigo lo que piensa el profesor Lahoz. Un gremio no tiene un impacto en la fuerza democrática de tomas de decisiones, o por lo menos desde el punto de vista legislativo. Por ejemplo, el Colegio de Abogados le falta todavía a la curul de presentarse en el Consejo Nacional de la Magistratura. En otros países, no solamente las asociaciones de decanos de las facultades de Derecho depuran los expedientes que llegan al Consejo Nacional de la Magistratura, sino que el Colegio de Abogados debería de tener la representación. De hecho, en otros países, la declaratoria máxima de respeto que se le pudiera dar a un abogado es que todos sus colegiados lo elijan para presidir durante un periodo. Aquí, como dice el profesor, se ha apolitizado el tema, y eso, a mi juicio, no aporta tanto a la democracia directa, representativa, con la vocación que la refiere, pero sí viene a ser un reducto importante. Y un segundo aspecto es ese control efectivo que tiene el Colegio de Abogados para la formulación de leyes. Ahí, en esa parte, sí fortalece el sistema democrático. ¿En qué parte? En el que el Colegio de Abogados, con la experiencia del ejercicio del día a día, como nosotros no tenemos participación, de hecho, los ciudadanos solamente usamos el Poder Judicial, no podemos hablar con el presidente, ningún senador nos recibe. Entonces, a través del gremio o de los gremios que puede haber una veeduría permanente de las leyes que se emiten, y eso sí pudiera considerarse como un sistema democrático. La falta de amicus curiae. ¿Qué es un amicus curiae? Que cuando hay un tema importante, aborto, en cualquier tribunal superior administrativo o del Tribunal Constitucional, puede entrar como amigo de la Corte y hacer una opinión con el grupo de especialistas del Cuerpo de Trabajo Interno. De hecho, una de las cosas que enarboló Trajano en un momento determinado, antes de todo el proceso de ser presidente, era el fortalecimiento de la amicus curiae, de participar activamente, y lo hizo justamente, aunque no en una sede del tribunal, depositó las observaciones en el Código Penal. Sí, y eso es importante. Y definitivamente que sí, será un punto a tomar en consideración, un cuerpo especializado de abogados que se encargue de darle seguimiento a aquellos temas en el área de la transparencia, de leyes, de temas que sean conflictivos, el que pueda tener esa participación, no solamente el Colegio de Abogados como asesor del Estado en materia de política legislativa, que para poco se le consulta, no se le consulta para casi nada, pero en nuestro caso pues haremos siempre el trabajo. Máximo Calzado Reyes, tu visión general del rol de los gremios en el quehacer de la democracia dominicana. Yo pienso que los gremios, el derecho de asociación que se operativiza a través de los gremios, los diferentes gremios que tenemos en República Dominicana,
podemos decirlo así, que es una expresión de ese derecho de asociación que está establecido en la Constitución y que también está establecido en los tratados internacionales de derechos humanos. Ahora bien, la parte de los gremios, yo digo que la colegiatura, aunque en muchos países no es obligatoria, en el caso de República Dominicana, como gremio que damos servicio, en el caso de los abogados, por ejemplo, los médicos y otros gremios, los notarios también, por ejemplo, el hecho de que haya una colegiatura, una institución, donde las personas que reciben ese servicio, los profesionales, puedan acudir para un tema de tutela de derechos y garantía de derechos es una parte importante. Y además, desde el otro punto de vista, hablamos del tema de la democracia. Entonces yo pienso que esas reivindicaciones, y la democracia tiene que ver con gobernanza, entonces esas reivindicaciones que se solicitan desde los diferentes medios en relación a las pretensiones asociadas frente al gobierno, porque por ejemplo no es lo mismo un abogado, un médico directamente negociar un tema de reivindicaciones, por ejemplo, tema de salud, tema de garantía para los médicos, salario, que cuando hay un gremio profesional. O sea, eso tiene una importancia capital, tiene más peso y también para la gobernanza. Imaginémonos cuando los médicos se van a huelga. O sea, no es lo mismo un interlocutor independiente cuando vamos a dialogar con un gremio. O sea, tienen una función vital, entiendo yo, desde ese punto de vista de reivindicaciones, que los médicos, por ejemplo, cuando están pidiendo reivindicaciones, no solamente lo piden para ellos, salarios, sino mejores condiciones para los hospitales, mejores infraestructuras, mejores medicamentos. Y eso evita que se hagan huelgas en los barrios. O sea que para mí los gremios en sus diferentes modalidades juegan un papel fundamental en el tema de la gobernanza. Y cuando hablamos de gobernanza, hablamos de democracia, pero no solamente eso. Por la otra parte, el tema de la garantía de las personas, por ejemplo, la Asociación de Cirujanos Plásticos. ¿Cómo una persona sabe si ese médico está inscrito ahí, por ejemplo, su práctica? Tiene que estar inscrito en la Asociación de Cirujanos Plásticos. Entonces, ya eso de entrada es podemos decir, un aval de que una persona que se va a hacer una cirugía práctica ya sabe que fulano de tal, por ejemplo, Juan Pérez, está inscrito y tiene un aval porque se le ha exigido unos requisitos de colegiatura y por lo menos tiene que tener su título, estudios previos. No es lo mismo una persona que va a hacer una cirugía donde una persona que no está inscrito. ¿Se entiende? Entonces, para mí, tiene una importancia vital desde el punto de vista de la democracia, por lo que hemos dicho, y también desde el punto de vista del servicio que brindan al ciudadano, porque esa colegiatura, para mí, independientemente de la parte privada, es una garantía para la persona que va a buscar el servicio, tanto del abogado, tanto de los médicos, cirujanos plásticos. ¿Por qué? Porque tenemos hay una sombrilla, podemos decir, una institución paraguas que garantiza que esa persona cumpla con esos requisitos y que no esté, por ejemplo, si yo quiero saber si un abogado, si yo quiero un empresario, por ejemplo, y eso también tiene que ver con el caso de los abogados, con el tema de la seguridad jurídica, porque si un empresario quiere invertir en República Dominicana, ¿qué es lo primero que podría? Bueno, yo quiero solicitar una certificación de esta oficina de abogados, por ejemplo, o de este abogado, que voy a ponerle una cantidad aquí en mi mano. Entonces, ya eso tiene que ver con temas de seguridad jurídica y es una garantía adicional el hecho de que un abogado, por ejemplo, no haya sido sancionado por mala práctica. ¿Se entiende? Entonces, que desde ese punto de vista, yo lo veo desde el punto de vista del tema de las reivindicaciones y que coayuda al Estado a establecer políticas públicas para mejorar, y eso tiene que ver también con gobernanza y tiene que ver con democracia. Y del otro punto de vista, desde el tema del servicio que está ofreciendo a la persona que se lo ofrece, si una persona está colegiado, tiene mayor garantías. David, yo médicos, profesores, sí, está bien, tú de todas formas, en el introito tú resuelves, pero médicos, profesores, periodistas, a mi juicio reitero, ingenieros de los gremios, sin denotar también la trascendencia y la importancia de los demás que aglutinan o agrupan otras asociaciones o gremios, aunque es muy oportuna la digresión, la explicación, la explicación que hacía Manzano al principio de la connotación estrictamente en el marco legal, jurídico, constitucional, pero a tu juicio del impacto político, hacen su labor, hacen su trabajo, deben estar conteste con el gobierno, son grupos de presión. ¿Cuál es tu lectura política? Yo insisto en que los gremios son entidades ex lege, esencialmente. El hecho de que se haga hincapié en temas legales tiene que ver con la incidencia que el positivismo jurídico ha tenido en todas las sociedades, pero el carácter gremial
de un oficio, de una profesión, sea de maestro, de médico, de abogado, de la que fuere, no está supeditado al accionar político ni a la conquista que logre, sino es a mantener la esencia, la coherencia de lo que son. Y para evitar que desde el exterior hayan, como decía Máximo, fuerzas o grupos que usurpen sus actividades. Entonces, eso es lo que le da su carácter, es ley, es decir, es un organismo que funciona como cuerpo para su autodefensa ante la posible invasión de factores externos. Entonces, eso no tiene que ver nada con que se sancione a un abogado, con que un abogado logre resultados o que el gremio mismo forme parte, por ejemplo, del Consejo Nacional de la Judicatura. Creo que son niveles diferentes y que obedecen a la dinámica de cada país. Yo creo que la confusión viene porque entre nosotros, yo creo que en todo lo que va de este siglo, hay una tendencia al llamado copy-paste. Entonces, como tú decías, Trajano, hace un momento, es que se requiere un levantamiento sociológico o politológico antes de llegar ahí. Usted no puede traerme algo de una realidad que probablemente sea diferente a la nuestra e insertar algo aquí, aunque la tecnología lo permita, no es lo ideal. Se requiere de un levantamiento, de una evaluación de cómo encajaría eso en la realidad social y cuáles son los elementos positivos que esto tendría. Me explico. Yo quiero, pero también quiero dejar, y iría en consonancia con lo que tú estás abordando ahí. Yo creo que en alguna forma el padre de los frentes de masa, de la necesidad tal vez de que los partidos políticos, como lo concibió Peña Gómez, no tal vez considerando que fueran esa intromisión, ese seguimiento y extensiones o estructuras de clientelismo de los partidos, sino una participación, una interactividad de cara a los partidos. Vamos a aprovechar, vamos a dejar eso en el aire, vamos a ir a una pausa y cuando regresemos entonces para que le demos más sentido en relación a lo que tú estás hablando. Volvemos en breve. Rol de los gremios profesionales en la República Dominicana de cara, señores, al quehacer democrático, su impacto en la democracia, cómo contribuyen, la incidencia de los políticos en todo estos procesos. Ese es el tema de hoy, en Sabiduría Popular. Reitero que dándonos el traje grande, porque suplir a don Ramón Alburquerque definitivamente que es complicado, es difícil, pero aquí estamos tratando de llevar este, para mí, trascendente programa, las figuras hoy que nos acompañan, don David Lahoz, Máximo Calzado Reyes y el abogado, colega y amigo Francisco Manzano. Y yo dejaba, antes de irnos a la pausa, y en alguna forma va en la línea, aunque sé que David no va a estar de acuerdo, David le gusta mucho el desacuerdo, parece que es la metodología científica de David para armar la discusión y que se llegue pues a mejores conclusiones, de que Peña Gómez, y yo he dicho que imbuido posiblemente de la mejor mística, de la mejor filosofía de vida, del mejor enfoque, quiso que los partidos políticos tuvieran incidencia y de ahí los denominados o llamados frentes de masa, que se esparcieron y por qué no que cobraron hasta grado de institucionalidad dentro de los partidos políticos de cara a la función más extensa, más amplia que tiene cualquier partido, que no solamente es el mecanismo, la maquinaria electoral cada 4 años, yo prefiero verlo en esa otra dimensión, no es cada 4 años, sino que tienen una responsabilidad de cara pues a la sociedad, donde participan, donde interactúan, de estar conteste y es parte hasta de la política, de lo que están enseñando, de su entorno programático, de su filosofía, su esencia, esa participación que deben abordar desde temas que impactan la migración haitiana, en la que es problemática en República Dominicana, por la cantidad desbordante, ¿verdad?, que hay de nacionales en condiciones de ilegalidad, nacionales haitianos. En todos los ámbitos, el tema de la seguridad social,
todo ese ámbito social que impacta, están organizados a lo interno de los partidos políticos a partir de secretarías. Y reitero, eso en alguna forma pues vino con Peña Gómez, no con la prostitución o desnaturalización que podamos nosotros indicarle ahora a los partidos a la hora de tomar y de transferir, trasladar una lucha fratricida, dañando la esencia del gremialismo, de una clase, si no conciencia, pero una clase social, una clase profesional, diríamos. Y en alguna forma pues perturban todo esto que tal vez sea lo pecaminoso y lo que nos llama a criticar. Yo soy de lo que creo que es importante esa configuración de un partido, que son órganos constitucionales, la Constitución 214 y siguiente, los partidos políticos, por eso la inminencia y la obligación que tenemos hoy de una ley que viene desarrollándose o de todo un esquema legislativo que viene a configurar un espectro jurídico electoral del quehacer democrático en la República Dominicana, un Tribunal Superior Electoral, una Junta Central Electoral, todos estos órganos que le dan agencia, que le dan vigencia a todo esto ya con leyes. Ese es un componente, pero ese otro componente yo prefiero salvarlo y buscar un equilibrio, porque yo creo que el partido sí tiene que tener una participación más allá de la configuración, de la persecución del poder. Yo creo que tiene una responsabilidad social con todos esos grandes temas, como orientador, como orquestador de la propia democracia, diríamos que una democracia social, desde esos escenarios. Eso es lo que yo quería, David. Sí, pero fíjate que, como te decía hace un momento, es que en un gremio no todos tienen la misma orientación política, no tienen la misma preferencia política. Entonces, ¿qué pasa con aquellos que no la tienen? Por eso el gremialismo es ley. El gremialismo lo que hace es que aglutina a aquellos que asumen reivindicaciones como sector profesional. La política es una contaminación. Por eso los revolucionarios franceses, que ahí es donde comienza la diferencia entre gremialismo e individualismo. No sería sesgado nosotros trasladarnos, remontarnos a par de siglos. No estaríamos apartándonos de la evolución natural. Es que estamos entrando a un nuevo feudalismo. Yo te lo menciono porque estamos abocados a un nuevo feudalismo, y te voy a decir, por ejemplo, con los periodistas. La tecnología obliga a que el periodismo se colegie. ¿Por qué? Bueno, porque usted al leer, que ya se sabe que el humano, la cantidad de información actual que tenemos, ningún humano es capaz de leerla porque ya sobrepasa con mucho nuestra capacidad, pero sí podemos discernir quién produjo una determinada nota, una determinada noticia, y para eso necesitamos alguien que ponga la etiqueta y que esa etiqueta tenga fidelidad, fiabilidad, autoridad, conocimiento. Entonces, esto hace que en este nuevo feudalismo que ya se está configurando, los gremios tengan un rol importante. Lo que yo he dicho es que no es necesario para la existencia del mismo el que exista una ley, porque te voy a poner a ti de ejemplo, y me excusa por el exceso de confianza. Tú participaste en un proceso, hubo una injerencia política en el mismo, pero ¿de qué ha servido esa injerencia política si los abogados gremialistas entienden que su presidente es el que ellos escogieron, el que ellos entienden que representa la neutralidad gremial? O sea, porque es que desde que tú te aparcelas, ya tú no representas el todo. Y la política, desgraciadamente, entre nosotros, divide, no suma. Y los gremios se fundamentan en la suma y en el respeto de los criterios individuales de cada uno. Entonces, desde esa perspectiva, te pongo el ejemplo tuyo y te pongo el de los periodistas, porque ¿qué tú vas a hacer con ese amasijo de información no procesable por el humano que tenemos? Tú tienes que discriminar
¿Y cómo tú lo haces? Tomando a Villegas y todo el que llega. No, tú quieres una firma y tú quieres un periodista o tú quieres un gremio que te certifique que eso que tú estás leyendo tiene por lo menos la autoridad de un autor. Entonces, en ese sentido es que los gremios entran. Obviamente, en el caso particular de los abogados, yo no diría que por la propuesta de Peña Gómez, porque fíjate que el exequatur lo crea Trujillo como una manera de controlar a los abogados, y un abogado que no era de su agrado. A los abogados o todas las profesiones, porque el exequatur no es solo de los de abogados. control, pero estamos hablando de abogados. Entonces, cuando él quería dejar un abogado fuera, simplemente no le daba exequatur. Es decir, tenía una manera de controlar. Entonces, por eso es que no me gusta el positivismo. Me gusta más lo holístico, lo que te suma, lo que te ve como conjunto, no lo que te ve como parte. Y esa es una de las tareas que el colegio tiene que tratar de rescatar, y que, por ejemplo, contigo, en esta coyuntura, se ve como forma natural que tú representas eso. En un momento puede ser otra persona, pero ahora tú representas el gremialismo, es decir, la parte neutra, la parte no excluyente, la parte que representa al todo y no a las partes. Entonces, desde luego en un híbrido, porque la incidencia de los no, pero políticos ya eso, y organizados eso, todavía sí, pero es alrededor de todo esto es... Ese es el factor externo. Ese es el factor externo, que ya es una fuerza que el gremio escapa a la capacidad del gremio para controlar eso. Pero lo que quiero significar con esto es que lo que se aplica para el colegio de abogados aplica también para las demás profesiones. Y fíjate que es tan así que aquellos oficios, profesiones que no están colegiados, aspiran a colegiarse en República Dominicana. Y esto de por sí da una idea de la importancia que la sociedad dominicana da a la organización de las profesiones. Tú mencionabas a los economistas, están los sociólogos, están los psicólogos, que también reivindican lo mismo. Y como decía Máximo, dentro de las especialidades médicas hay segmento. Nosotros, entre los abogados, bueno, los notarios sí, estamos aparte, pero los abogados, los médicos se han segmentado más que nosotros por especialidad. Pero esto ya es parte, y ahí sí podría entrar el positivismo, pero la esencia es que quepamos todos en ese instrumento que en un momento te puede servir a ti, en otro a mí, en otro a Manzano, en otro a Máximo. Todo va a depender de una coyuntura. Ahora, desde que se ve de una postura de poder, de una postura excluyente, yo creo que el gremio queda denaturalizado. Máximo Calzado. Sí, lo ideal sería, el deber ser, es que los partidos o la política no permee los diferentes gremios que hay en República Dominicana. Ahora, nosotros tenemos una realidad, y es que en la República Dominicana tenemos un sistema presidencialista, el dominicano sabe mucho de política y de pelota, entonces no hay forma de que ninguna actividad que podamos realizar en República Dominicana esté exenta de la política. O sea, Trajano, usted hablaba de que esa intromisión de manera tímida de la política en los gremios empezó con Peña Gómez, pero ¿qué pasa? Desde la política se ha creado algo que ya no hay forma de rebatir, o sea, no hay forma de concebir en República Dominicana ahora, y quizás eso no va a ser por muchos años, que podamos extraer la política de los gremios. ¿Por qué? Porque si cualquier persona en un gremio, por ejemplo, hay diferentes corrientes, la mayoría, por ejemplo, en el ADP, corriente maritorial, Juan Pablo Duarte, Sánchez, 70, muchísima corriente, y también en los médicos. Entonces, ¿qué pasa? Esas corrientes y entonces están representadas por diferentes segmentos de los mismos partidos. O sea, es muy difícil. El deber de ser sería que no hubiera esa injerencia de la política en los gremios profesionales, pero hay una realidad que impera en República Dominicana, y es que la política vincula a todo en República Dominicana, es transversal a todo, y no hay forma de que podamos sacarla ahora por el momento, por lo que se vislumbra. No hay forma, porque fíjate que cualquier persona que va a postularse por un gremio, ¿qué va a buscar? Un apoyo político.
por múltiples razones. No necesariamente tiene que ser por tema político. ¿Por qué? Porque en los partidos políticos hay, por ejemplo, líneas y corrientes también. ¿Quién es representante de la corriente magisterial Duarte en el PLD o la Fuerza del Pueblo, en el PRM o en cualquier partido fulano de tal? Entonces, si yo estoy fuera, yo quisiera tener el apoyo, porque no hay forma de que una persona pueda postularse a una candidatura sin el apoyo de los políticos, por varias razones. Primero, por el apoyo de la masa, por la cantidad de personas que congregan. Segundo, por el aspecto económico. Y tercero, por la capacidad logística que tienen los partidos. Eso lo vemos en todas las elecciones. En las elecciones del Colegio de Abogados, Colegio Médico, en todas las elecciones vemos ese apoyo y esa parafernalia política. Por ejemplo, en las elecciones del Colegio de Abogados que yo vi, la alta dirigente del PRM votando en masa, cosa que nunca se había visto. Entonces, cada día que pasa, en unas elecciones, por ejemplo, la asociación de abogados, antes de la elección del colegio, eso fue, yo vi hasta personas de la dirección, o sea, de alta dirección del partido, de los diferentes partidos, ejerciendo el derecho al voto, que nunca lo habían hecho. O sea, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, lo que yo veo, los partidos políticos saben que en esos gremios profesionales hay una gran cantidad de votos, y tenerlo controlado. Fíjate que llegó un momento en República Dominicana que los partidos medían el nivel de posibilidades que iban a tener en unas elecciones en función de los gremios que ganaran. Y llegó un momento que el PRD llegó a gobernar casi todos los gremios. Bueno, cualquier medición siempre será un número representativo a nivel de, diríamos que hasta de encuesta, de que te puede ir dando algún calibramiento. No es que necesariamente tenga esa incidencia directa, ciertamente hay una realidad instrumental. Pero yo te pregunto, ¿el objetivo de un partido político es el mismo objetivo que el de un gremio? No, pero Eso es imposible, pero, la política es una contaminación. Está bien, pero tampoco podemos sustraerle una realidad. Una cosa es con guitarra y otra con violín, como dicen muchos. ¿Qué es lo que pasa? La vida se ha mercantilizado hoy en todos los órdenes. Un gremio que tiene una estructura, como el caso del Colegio de Abogados de la República Dominicana, imagínate tú eres de los profesores, estamos hablando de 90, más de 100.000 profesores deben haber, más de 90.000 profesores tiene que haber en el país. Imagínate tú cómo se va a trasladar, cómo se va a llegar a esa cantidad de lectores si eso no supone recursos que no puede hacerlo nadie solo. No es una universidad como el caso de la UAS, y hasta la UAS tiene 12, es inmensa, 12, 18 centros universitarios, amén de lo que se han ido incorporando, que ha tenido un crecimiento importante ahora en esta gestión de Diltrude y Beltrán. Y cómo va todo esto creciendo en la mercantilización de que todo es economía. Yo en mi caso no pude ir a todas las provincias del país, no tuve la cantidad de recursos suficientes. Entonces hay una realidad, estructuras que tú necesitas para que te cuiden el voto, porque unas elecciones nacionales, para que te cuiden el voto, para que le den seguimiento. Entonces ahí se cae en manos de los partidos. Es complicado, por eso yo entiendo que los partidos políticos, si bien deberían tener una injerencia, es en ese aspecto social, de esa responsabilidad que ellos tienen de cara al país. Tú dirás, bueno, es una utopía lo que pudiera uno estar planteando, porque si se meten en una cosa, se van a meter en la otra. La aspiración es que te dejen después gobernar, o que tengan esa conciencia, que interactúen, que participen a partir de un programa con lo que ellos se puedan identificar, y ojalá que siempre se pueda encontrar un consenso y que sea alrededor de algunos puntos, que hasta ahí llegue la injerencia, el seguimiento de los partidos, porque si no tampoco es fácil estar apartado de esa realidad, porque es muy bueno, no, yo llegué y yo soy apolítico, pero los partidos se organizaron para apoyarte. Entonces, ¿con quién tú tienes que gobernar? ¿Con quién tú tienes que darle el seguimiento? No responder, o sea, yo me sobrepongo, y lo haré así, no es que yo me sean sobrepongo a apolíticos. que tenemos una clase profesional que es a la que hay que representar, y no le vamos a preguntar desde el Colegio de Abogados nunca de dónde es nadie, ni nos va a importar, pero hay esa gran realidad, y la economía para ir a toda esa provincia. Manzano, ¿cuál es la consideración suya? Mire, yo
desde las aulas universitarias, cuando el profesor David Laos me daba clase. Hace muchos años. No, él 30 es años. joven y yo también, no te crees. No saquen cuenta, señores. No, pero me permitía desde el aula disentir. Y yo voy a disentir con el profesor en un aspecto determinado. Para mí el colegio de abogados, claro que tiene que ser positivo, y claro que tiene que ser regulado, y claro que tiene que haber una ley, y es importante. Miren por qué. Porque la regulación de cada profesión, dejar la regulación sin que sean personas que tengan conocimiento de la propia profesión y que implique una dirección ética, ¿verdad?, de la conducción, del ejercicio del derecho, sobre la universalidad de la ley que abarca el abogado. De todas las leyes que hay, el abogado solamente alcanza en su práctica el 13%, todas las otras cosas no se necesita abogado. Por ejemplo, el Consejo Unificado de EDES, ahí trabajan gente con energías, ingenieros, minas, ahí no hay especialistas, medio ambiente, no lo hay. Y esas cuestiones no participan abogados. Entonces, la parte reductiva de la economía que participe el abogado tiene que, claro que sí. Por ejemplo, la educación continuada es más buscada en los colegios de abogados que en las propias universidades en maestría. Yo tuve la oportunidad de estudiar en el Latin Bar Association de Nueva York y pude estudiar también en Madrid arbitraje internacional y negociación de tratados internacionales de arbitraje. Y lo estudié en el Colegio de Madrid. ¿Y qué pasaba? Que para acceder a esos cupos, quizás a veces todos eran gratuitos, no eran pagados, y entonces accedía a una gran masa de actualización y se nivelaba la distorsión social. Un segundo aspecto, la actualización de las normas. Los colegios de abogados tienen el banco de jurisprudencia actualizado más importante. Nosotros somos 25.000 abogados activos de 90.000 que hay en casa, pero activos somos 25.000. Porque el 80%, hay 82.000 82.000. y un 82.500 y un crecimiento de que ahorita estamos en los 90. Porque pero no todos se dedican a los tribunales, la gran mayoría de las oficinas grandes, de cada 20 o 40 abogados, solo 3 manejan departamentos de litigio, no todo lo otro es negocio. Lo que quiero decir es que esa actualización de esas normas y esa regulación, por ejemplo, un colegio de abogados como el de Estados Unidos, que es federal, con 1.3 millones de abogados, con regulación por cada estado, Brasil con 1.2 millones, México con medio millón de abogados, nosotros con 25.000. Señores, el edificio del Colegio de Abogados es 2 veces más grande que la Torre del Banco Popular. Entonces, es un edificio impresionante en México, ahí cerca del Ángel. Y son colegios que tienen revistas, actualización, forzan a que la interpretación de la norma no quede al vacío reductivo de juez, porque somos los únicos países que todavía mantenemos la motivación de la sentencia porque desconfiamos en el juez. Entonces, ¿qué hacen esos? Que verifican y estudian y hacen. Pero aquí hay una distorsión del Colegio de Abogados. Aquí el Colegio de Abogados en otros países se elige como el de la Suprema Corte de Justicia. ¿Usted lo ve haciendo propuestas? No. Usted ve pero la alimentación, ¿usted ve al procurador haciendo propuestas? No. Y son entes clave. Aquí el que no hace propuesta de pensión, de reivindicación de derechos, y ahí sí le doy completa razón tanto a Máximo como al profesor, que la política lo permeó y lo contaminó, porque si tú no haces propuestas, si no haces campañas, si no haces grupos, si no llevas almuerzos, si no llevas promesas, no hay movilización y el gremio no se activa. Y no gana tampoco. Pero el 90% de que participa en el gremio, y ahí le doy razón a Máximo, son políticos. El gremio no van, de hecho, cuando yo abiertamente apoyé a Trajano como académico, lo apoyé abiertamente y me acerqué a las oficinas importantes. Nadie había votado, nadie tenía carnet. Yo visité grandes oficinas y no les interesaba el tema del gremialismo. Yo duré 10 años sin renovar el carnet, porque no se necesita el pago para mantener la vigencia del ejercicio. Eso es un tema de relación con el gremio. Yo estaba pero legalmente es una obligación que tienen, claro. Y hay muchos jueces que lo están pidiendo. Sí, pero yo invocaba la inconstitucionalidad de eso. Cuando me exigían la colegiatura al día, después de eso, yo negaba la inconstitucionalidad. Yo no tengo la obligación de estar gremiado en algo que, como dice el profesor, yo no estoy identificado. Y antes de ti, yo no estuve Desde identificado. Luego, pero eso está superado. El que no está al día
No, ya, tiene que estar al tiene que día. estar o lo Tiene que o estar lo al bajan día. los jueces. No te voy a acusar de mago, David, pero ¿cuál es tu propuesta de cómo, que no sea filosofía, de cómo, ¿Qué pasó? de cómo Esa nosotros sacar la provocación. política, de cómo sacar la política de los gremios? Yo que he sido un abanderado de esa posición científica, filosófica tuya, siempre será mi buque insignia a la hora de plantear, pero después que voy, la realidad, el dinero, la economía, la vida está mercantilizada, la forma de hacer política, trasladarte a todos los lados, hacer reuniones. O sea, ¿cómo se supera eso? ¿Cómo se tiene una estructura en todos los lados que el día de van a estar ahí con esa logística a que hacía referencia Máximo, para servir de delegados, para movilizar, para motorizar el voto sin esa estructura? O sea, ¿cómo al margen de partido, cómo llegamos? Fíjate, te voy a poner dos casos. El caso de los Rosacruz. Esos son una entidad cerrada. No están basadas en lo mercantil y operan. Hay un libro que le gusta mucho Pero a está bien, Manzano. son logias de 2, 3, 4 bueno, gente pero con te entorno voy a decir- casi de Te secretidad. voy a decir, Juan Bosch hizo campaña y todo, hasta que tuvo Juan Bosch dirigiendo el PLD operaba sin dinero. Pero estamos hablando Después de 100 años, estamos ok. hablando de 50 años atrás. Bien, entonces fíjate una cosa. Manzano le gusta mucho un libro que a mí también me gusta y Recomendado tiene un profesor. capítulo donde, hablando de lo que es una organización, de lo que es un gremio, un presidente de Estados Unidos le pide al presidente de un gremio que lo apoye en algo que él quería y el presidente del gremio le contestó: a usted le pagan para que defienda a Estados Unidos. Estados Unidos en guerra, la Segunda Guerra Mundial. A mí me pagan para que defienda a mi gremio. Fue la respuesta. Y no apoyó al presidente. Entonces se pone como un ejemplo modélico de lo que ha de ser un gremio. Ahora, tú estás hablando de operativas concretas. Es decir, lo práctico, lo que a ti te gusta. Vamos a la práctica. Bueno, la práctica se consigue con institucionalidad y precisamente esa carencia tiene que ver con la falta de confianza que los no políticos, que son los más, tienen en el gremio. E incluso el amasijo de votos que tú sacaste es un amasijo que tiene que ver con los no políticos, que son los más. En una segunda, en una tercera fase, eso va a aumentar y entonces el gremio va a poder moverse por sus propios pies. Lo que sucede es que aquí tenemos un Estado troglodita y monopólico que ahoga, o sea, aquí es difícil, no solo para los gremios, para cualquier sector es a veces difícil vivir sin el Estado, porque el Estado o te capta o te ahoga. Pero eso es un tema que yo creo que de más en más estamos superando, porque estamos avanzando en la democracia, los gremios son importantes en la democracia. Ahora tenemos un régimen que, mal que bien, nos está haciendo avanzar en democracia. Miren, vamos a ir a otra pausa para cuando regresemos entrar ya en materia concretamente, a darle cuerpo al tema de lo que nos atañe, nuestra condición, testigo de sección de todos estos procesos, pero son el Colegio de Abogados de la República Dominicana. Volvemos en breve. Por si te interesa, hoy te contamos la historia detrás de la creación de un artefacto que nos ha permitido movilizarnos y llevarnos a nuestros destinos de manera sencilla. Hablamos de la motocicleta. ¿No se imaginan esta historia? ¿Preparados para arrancar? Colóquense sus cascos y comenzamos la travesía. Resulta que todo inició con el inventor estadounidense Sylvester Howard Roper, quien en 1867 inventó el primer modelo de motocicleta a carbón de 2 cilindros. En 1885, los alemanes Wilhelm Maybach y Gottlieb Daimler incorporan un motor de combustión y la denominaron Daimler-Reinwagen. En 1890 se unió a este coro el inventor Alois Wolfmöller.
y empezaron a fabricar en serie motocicletas con motor de gasolina. Lo más curioso de esta moto, mis pequeños saltamontes, es que tenías que subirte en movimiento y arrancar empujándola hasta que se pusiera en marcha. Pero fue con el estallido de la Primera Guerra Mundial cuando el mundo de la motocicleta avanzó considerablemente, ya que resultó ser muy práctica en los usos militares. La comercialización de este invento se masificó a través del trabajo de los estadounidenses George M. Hindy y C. Oscar Hestrom en 1901, creando The Hindy Manufacturing Company. En 1905, la empresa estadounidense Harley Davidson introdujo la empuñadura giratoria en el manillar para acelerar la motocicleta, y en 1911, el sistema de cambio en marchas. Posteriormente, llegó la proliferación en los mercados de marcas japonesas como Yamaha, Honda o Kawasaki, y las empresas europeas Ducati y BMW. Actualmente, el uso de las motocicletas eléctricas, las cuales colaboran con la conservación del medio ambiente de manera eficiente, está cada vez más de moda. En países asiáticos y africanos es común ver las motocicletas abarrotar las principales avenidas por su practicidad y economía en combustibles. Este es un importante invento para el avance del ser humano y hoy te lo contamos por si te interesa. Siga disfrutando de Sabiduría Popular. Conclusión de tema. Ahora sí, en el bloque ya la parte final de este espacio para el abordaje por completo del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Testigo de sección, he sido una lucha de más de un año y medio que no ha concluido. Y es normal, y eso es el equilibrio democrático, siempre tiene que haber. Yo entiendo que sí, que es saludable el que haya oposición. No obstante, como clase profesional, que somos los abogados, recordaremos y tenemos que reiterarle nuestro pedido de perdón a la clase jurídica, al país, por el lamentable escenario que hemos observado durante de lucha, de problemas internos, de problemas en los tribunales. La clase más desunida es a lo que tenemos que llegar, los profesionales del derecho, tal vez por la filosofía de individualismo, una profesión liberal. Yo siempre he dicho que a los médicos, tú tienes la dificultad de la persecución por mala práctica médica, de que no encuentre un perito médico que vaya a declarar en contra del otro. Si es abogado, no. Los abogados lamentablemente hacemos fila. Esa es nuestra esencia, el pleito, la confrontación hasta con nosotros mismos. Y es problemático el que haya esa unidad y el que haya esa unidad alrededor del tema. Yo hablaba siempre en mi campaña de rescatar el orgullo de ser abogado, de dignificar, y eso solo se logra, se consigue con la unidad de la clase. Por eso debo decir que recientemente ya recibimos otro espaldarazo más, un nuevo espaldarazo, y diríamos que ya el concluyente del Tribunal Superior Administrativo, del caso nuestro que estaba todavía en cuestionamiento, pendiente de ese fallo, donde declaran inadmisible lo que habría sido la participación en amparo de quienes nos han cuestionado, de nuestra clase, de nuestros hermanos. Por eso siempre asumimos con humildad, extendemos un ramo de olivo, estamos consultando al liderazgo nacional jurídico, a los fines de ver cómo se integran en este propósito que tiene que ser común. Ya recibimos un nuevo espaldarazo que nos confirma indiscutiblemente como el presidente legítimo de todos los abogados, una sentencia del Tribunal Superior Administrativo que declara inadmisible el amparo de la otra parte y le dice, miren, lo que ustedes debieron utilizar, pero eso hace un año y medio, la vía que se correspondía con las pretensiones que se están planteando aquí, eran la del tribunal, el mismo Tribunal Superior Administrativo, pero nunca en amparo, en un contencioso administrativo. No es que lo están mandando, no es que hay tiempo ahora de coger para un contencioso, no. Ya todos los plazos se han vencido, pero no solamente se han vencido, sino que han sido sucesivos casos en el mismo, donde han desistido la parte, donde tenemos más sentencias, son muchas sentencias, en el mismo Tribunal Superior Administrativo no hay espacio para contencioso. Como es un amparo, lo único que le cabe es regresar al Tribunal Constitucional, que fue donde se quitaron la correa, y
le pusieron frente al despropósito que había plantado el Tribunal Superior Electoral en aquel entonces. Una barbaridad que se quitó la correa, reitero, el Tribunal Constitucional le dijo, no, ustedes no son competentes, y que luego trataron de meter en una ley, lograron meter en una ley aprobada en los diputados, los senadores, dándole la competencia, un absurdo, una locura, de los gremios a la Junta Central, en este caso al Tribunal Superior Electoral, y cuando configuran y envían la ley, con mucha responsabilidad, que tenemos que reconocerlo, no solamente a los jueces del Tribunal Superior Administrativo, Carmen Canaán y demás, que con mucha entereza, pues, hicieron lo que tenía que hacer, aun cuando fuimos injustos con esos jueces, hay que reconocerlo, fuimos injustos por el temor fundado, por todo lo que se había dado, de que se pudiera haber una injerencia política, pero no, y vemos que los políticos pues ya se han entornizado, se han recausado en lo que es su institucionalidad, y ya vimos entonces cómo desde Consultoría Jurídica, que es el órgano que asesora al presidente en esa materia, también le reiteraron al Tribunal Superior Electoral a la hora de cortarle ese despropósito de la ley, de la esencia de sus funciones, de que no le correspondía en modo alguno el que ellos tuvieran esa competencia, y observaron la ley, le cortaron, le mutilaron eso y la devolvieron para atrás. Señores, eso a ustedes no les corresponde y es un invento que no se debe continuar. Entonces, como teníamos todo eso, teníamos esa aprensión y tal vez fuimos con esos jueces que a toda prueba pues han hecho un trabajo en una sentencia bellísima, porque en la sentencia también dicen, miren, el acto administrativo que debieron por otra vía contenciosa hace un año y medio, que debieron cuestionar si entendían por la vía contenciosa, no ahora que se vencían todos los plazos, que debieron cuestionar, era un acto con presunción de total legalidad, porque es un acto configurado en los términos del derecho administrativo como un acto administrativo consolidado al momento, que me daba en este caso, la proclamación, la juramentación como presidente de la Comisión Electoral, que es el único órgano que está facultado para eso. Primero lo reconoce, pero en otro lado de la sentencia, por eso es una sentencia hasta blindada, yo no veo que se pueda hacer más nada con la sentencia también dice, señores, no hay, como es verdad, no hay en este momento, o sea, aún se vaya a cualquier instancia, le está diciendo, no hay en este momento ni las condiciones logísticas ni operativas para que se considere o para que se piense que hay como contabilizar votos. No hay como contabilizar porque todo eso se ha perdido después de un año y medio, es lógico. O sea que en ninguna parte que se quiera cuestionar no hay espacio. Ya eso es cosa jugada, y por eso lo que toca es eso, nosotros con humildad, o sea, a nosotros nos interesa el que los abogados estemos unificados, que entendamos que es una clase, y por eso no es solamente, y no es retórico lo que estoy planteando, y estoy haciendo las gestiones, y estoy consultando al liderazgo, y estoy llamando, para mí no hay perdedores ni ganadores, es la familia jurídica, los abogados, en el tiempo que tenemos ahí ejerciendo con la precariedad que ha implicado todo el proceso, en ningún momento, a nadie le hemos preguntado de qué partido es, ni nos interesa la condición de abogados es lo que nos interesa, y que es por lo que tenemos que hacer votos de esas reivindicaciones que necesitan, que requieren los abogados. Sería poco el tiempo, no sé, habrá que ver, porque ya queda un año y tanto, si no corre el tiempo, si no corre, todas esas cosas habrá que sentarse, habrá que discutirlas, pero siempre en ese consenso, en esa familia que deben tener, en esa familia de abogados que deben tener, ya no es seguir discutiendo, ya no es seguir peleando, es buscar cómo integrar a ese colectivo que son representativos, porque en el fondo, aun cuando lleguen de la mano o han llegado de la mano de los políticos, si tú te pones a verificarlo todo, tienen una vida en eso porque sienten, porque les gustan, porque son parte del gremialismo. Entonces eso hay que respetarlo, al margen de que una coyuntura en un proceso sea el que haya estado con con aquel o con cualquier partido, porque lamentablemente como he participado, como he planteado, y yo agradezco a los partidos que me dieron la mano, porque sin ellos, pero no fui a un sinnúmero de pueblos, de provincias, no visité muchas seccionales, porque no tenía, y para sortear, amén de algunos amigos que me ayudaron, tuve hasta que vender un local comercial y sacrificarme económicamente, porque la política, como todo en la vida hoy, se ha mercantilizado. Esa es la realidad.
Sin dinero no podemos estudiar adecuadamente, no podemos transportarnos, no podemos comer. La medicina, señores, que es, lamentablemente en este esquema que tenemos, no es verdad que está cubierta, es un derecho fundamental, pero es retórica, porque todo eso está secuestrado por ARS, el tema de las pensiones, la estafa del siglo, ese sistema que tenemos. Entonces todo hoy es dinero. Tú vas a una clínica y tienes que dejar a cualquier hospital porque ya van un poquito en boga, pero lo atenuaron y si no lo están entregando en fideicomiso, los hospitales, o sea, todo eso se ha privatizado. Tú vas a una clínica y es a cada rato el grito de los familiares porque no le quieren entregar el muerto porque deben una cantidad. Entonces, ¿de qué tú me estás hablando? Todo se ha mercantilizado y eso impone. Pero bien, eso es lo que yo quería como mensaje. El que extendemos ese ramo de olivo, el que tenemos esa aspiración, el que vamos a hacer una consulta nacional próximamente, regional, vamos a hacer asambleas generales, vamos a empezar por Santiago de los Caballeros, una asamblea general para ir a escuchar a los abogados de cuáles son las falencias que tienen en el día a día, el despacho común, la secretaría común, la virtualización, todo eso tenemos que ir a verificarlo. El tema de la virtualización aquí, que como plan piloto es en el distrito, pero vamos a hacer ese diagnóstico, ese levantamiento, para después juntarnos, a buscarle los correctivos con el presidente de la Suprema, con los actores que tengan que ver con eso. Ya vamos empoderados por la calle y para eso necesitamos a todo el mundo, que haya ese recibimiento, que haya esa unificación con toda humildad, sin soberbia. Eso es lo que queremos, eso es lo que aspiramos. Yo quiero ahora, ¿cuál es su visión, David? ¿Cuál es su visión? ¿Qué entiende usted? ¿Cuáles son las fortalezas? ¿Cuáles son las falencias? ¿Qué se debe hacer para mejorar yo sé que tú me vas a arrancar que eliminar, sacar la política, pero paradójicamente la política se mete en principio para el proceso, para mostrar músculo, pero después tú no ves los políticos, que hay grupos de los políticos que participan y que son los que de manera natural buscan el espacio para desarrollar desde el gremialismo lo que es ya su trabajo, pero el partido no es que se mete, el partido no te llama para nada. El partido es el momento, la coyuntura para vender la ilusión, una especie de consulta, de encuesta, que van y para tener, ¿por qué no?, calibradas las masas y articuladas alrededor de un propósito. Esa es la realidad, pero en el fondo sueltan después que está ahí. ¿Cuál es el planteamiento a grandes rasgos que tú haces para mejorar el colegio de cara a la responsabilidad que nosotros no solamente asumimos, sino que tenemos que desarrollar? Fíjate, hay varias vertientes ahí. La primera es la vertiente legal, si se va a dejar que sean los tribunales los que definitivamente diriman el conflicto, si se va a negociar, si se va a conciliar. Bueno, es que el conflicto concluyó. Dice de cara al sistema de cosas, porque es verdad que cae en los tribunales. Bueno, pero no el conflicto tuyo, digo yo, ¿verdad, profesor? No, él se refiere al conflicto, es que no hay conflicto ya. Bueno, por más que querramos plantear que vamos, es nada más el Tribunal Constitucional. ¿Y qué es para el Tribunal Constitucional? Pero es un derecho que tienen los que quieran llegar hasta ahí. Pero está bien, y algunos lo hará, pero no hay ni siquiera objetivamente cómo ponderar ni cómo evaluar nada de lo que están planteando. Pero es un elemento. Entonces, pero ese no tiene lamentablemente ese peso. Lo otro sería una conciliación, un arbitraje, que ya tú mencionaste quiénes podrían hacerlo. Y lo tercero, hay un principio que dice que la democracia se fortalece con más democracia. Eso que tú has dicho de hacer asamblea, que es complicado también porque hay directivas regionales de provincia y entonces cada una tiene una dinámica, entonces sería hacer consultas a nivel nacional sobre el tema de la candidatura nacional, porque creo que tampoco se han escogido todo. Sí, todo el mundo se seleccionó en el proceso. Hay todavía un caso ahí que está pendiente en relación a San Cristóbal. San Cristóbal. No, ya la mayoría de todas esas cosas Entonces, quedaron definidas. si ya están funcionando y operando legítimamente esos gremios regionales, ahí tienen que darse asamblea consultiva de forma de que de manera democrática cada quien exprese. Pero no es para el conflicto ya del gremio, no. No, si nosotros no salimos era porque teníamos el conflicto, pero el conflicto ya
es que estamos hablando de que es una reivindicación reiterada, es un espaldarazo, que le pone punto final a eso. Bueno, pero yo vi que desde el inicio del conflicto tú saliste hablando de conciliación e incluso solicitaste al señor presidente de la República que interviniese. Entonces eso como que falló, a mi juicio. Pero no la sé. justicia ya se... Con todo Bien, su entonces esplendor, sí, ya, entonces la decisión judicial tiene que imponerse, pero tú tienes un problema de fuerza, porque cuando las mesas se impugnan el día de la votación y en la mesa, pero si luego militarizan el local donde están los votos, ya esos votos no hay para qué contarlos, Bueno, porque pero no es... ya hay eso es nulo. No, pero lo está planteando, es que no, claro, es que lo plantea en la misma sentencia. O sea, la sentencia del Tribunal Superior Administrativo dice, señores, no hay posibilidad de objetiva logística ya. No, primero le dice, miren, eso no era el fuero escenario, electoral fue eso violado. eso no era escenario, primero le dice, eso no es escenario de un amparo, yo no tengo un amparo. Pero todavía lo fuera, o lo fuera de un contencioso administrativo y tampoco a esta altura de juego, después de un año y tanto, podemos, o sea que no, todo eso está superado. Nosotros estamos ejerciendo, ya tenemos con esta última sentencia, pues se desarrolla, no es eso para mí ya lo trascendente. No, pero no hay que buscar ni unificación, bueno, participación de esos sectores. Es que para mí todos los abogados son abogados, desde mi punto de vista. Yo nunca, o sea, yo no discrimino a la clase. Entonces, sería un contrasentido que alguien se sienta excluido cuando lo que se está pidiendo es inclusión. Yo eso no lo entiendo. O sea, esto es una sola y única familia, este gremio. Entonces, este es su gremio. Yo de manera especial y particular, te conozco a ti como una persona abierta, no te he conocido nunca como una persona cerrada ni aferrada a cosas que no deban ser. Entonces yo entiendo que las puertas del colegio están ahí para todos los que somos abogados y que estamos colegiados. Es el llamado, no, y eso son gremialistas, toda la vida, que estuvieran coyunturalmente articulando desde un partido. Está en su sí, casa. pero han estado, pero son en esencia, son gremialistas. Por eso que yo digo que es un tema ex legem, es decir, más allá de las leyes está el gremio, el conjunto, el universo de abogados que ahí tenemos que estar todos, sin excluir a nadie. Máximo, su propuesta. Bueno, yo pienso que luego de esa sentencia, y como bien usted decía en su programa de campaña, que nosotros tenemos que rescatar el orgullo de los abogados, entonces lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis FODA para ver cuáles son las fortalezas, las oportunidades y las debilidades y amenazas que tiene el colegio. Eso debe ir acompañado también de la implementación de un plan estratégico con un plan operativo. ¿Por qué? Porque el que no planifica hacia dónde va ya llegó. Ahora, eso también, entonces aprovecho la oportunidad para hacer un llamado porque muchas personas, muchos abogados que están en bufetes importantes, ¿verdad?, en oficinas prestigiosas, se quejan de que se ha quizá cualquierizado un poco el colegio de abogados. Pero yo le hago un llamado. Todo el que le duele el colegio de abogados, lo que tiene que venir a aportar, porque hay muchos abogados que tienen buena preparación y tienen muchas relaciones a nivel internacional. Entonces pudiera muy bien, bueno, vamos a dar una charla de derecho corporativo, por ejemplo. Nosotros terminamos de cerrar ayer el primer curso internacional de alta formación en ciberdelincuencia y cibercriminalidad, coorganizado por unos jueces de Perú. Y lo cerramos ayer, 3 meses, martes y jueves, de manera gratuita. Y habían aquí, la mayoría de fiscales de este país estaban aquí, uno como docente y otro tomando el curso, pero también había jueces de México, había fiscales de México, de Perú, de Paraguay, de Uruguay, de Colombia. O sea, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pidiendo? Bueno, todo el que le duele el colegio de abogados, el que quiera aportar un granito de arena para mejorar la calidad de la educación y toda la parte administrativa del colegio, entonces tiene la puerta abierta. Porque no es lo mismo que tú digas, bueno, tengo una maestría, tengo un doctorado, ¿y qué tú le aportas al colegio? No es solamente aportar crítica, vamos a hacer crítica constructiva, pero vamos también a formar. ¿Por qué? Porque quizás Manzano tiene la oportunidad de hacer una maestría que te cuesta $10,000, pero muchos abogados no pueden. Entonces, bien perfectamente tú podrías colaborar con nosotros, dando un diplomado, que la gente tenga la oportunidad de adquirir o de aquilatar ese conocimiento que tú tienes. Entonces, este gremio de todos los abogados. Y los abogados, mientras más preparación tenemos abogados, más
podemos aportar al tema de la seguridad jurídica. Porque como decía el doctor Trajano Potentini, nosotros los abogados somos que le damos cuerpo a todos los actos y como auxiliares de la justicia. De manera que yo estoy interesado y por eso estoy colaborando siempre con Trajano y la directiva y siempre he estado preocupado porque nosotros mejoremos la calidad de la preparación de los abogados. Entender, Trajano, que muchos abogados no pueden pagar $10,000 por una maestría, pero sí pudieran participar en un curso o en un diplomado con personas con alta preparación que han hecho la maestría. Entonces, ese es el llamado que yo hago, la clase jurídica, a aquellos abogados que muchas veces me dicen, bueno, hay que arreglar esto en el colegio, sí, pero también aporta, porque al fin y al cabo, todos somos abogados y todos vivimos de esta profesión, nos guste o no nos guste. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Bueno, que todos, conjuntamente con la directiva actual, nos aboquemos a mejorar el colegio, tanto en términos de capacitación, en términos de procedimiento administrativo y en términos de relaciones, porque muchos abogados de aquí tienen muchas relaciones, tienen muchos libros, tienen muchas facilidades que bien podrían aportarla a aquellos abogados que no tienen la preparación suficiente, pero tampoco tienen los recursos para ir a hacer un curso fuera. Manzano. Lo primero es, Máximo, que puedes contar conmigo, podemos armar algo muy especializado que usualmente los abogados de pocos ingresos acceden a conocimiento cómo se interviene un banco, cómo procura la Junta Monetaria, cómo funciona el mercado de valores, los delitos detrás de eso, cómo se intervienen, cómo se procesan. Podemos hacer algo por ahí, cómo se articula la prueba, cómo se interrogan esos peritos y todo, y que entiendan cómo funciona el mercado de valores, cómo se coloca en el mercado primario, etcétera. Cuenta conmigo con temas especializados. A grandes rasgos, ¿cuál sería su propuesta? ¿Qué entiende usted que se puede hacer para mejorar e integrar los abogados? Desde el punto de vista político, yo creo que el mecanismo de elección, los actos administrativos tienen eficacia aun cuando tú después detente una aberración. Si emites un permiso y te das cuenta que esa tierra no puede ser explotada por X o Y razón, la validez jurídica del acto se mantiene. Debe de establecerse el Consejo de la Comisión Electoral cuando declara, puede haber cometido la nulidad más absoluta, debe de mantenerse vigente porque son los actos administrativos. Los actos administrativos solo pueden ser sustituidos por otro acto administrativo o por una decisión irrevocable y definitiva. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cómo tú le das un carácter permanente a una comisión electoral, que es una colaboración? Claro, se crea un sistema. Como sucede, como decía el profesor, hay miles de asociaciones que tienen sistema y que tienen conflicto interno y que tienen inclusive, excúsame Trajano, mucho más incidencia a nivel económico que el propio colegio de abogados. El colegio de abogados tú lo puedes cerrar hoy, cerrado, y la abogacía y el Poder Judicial sigue intacto. Hay asociaciones que tú no la puedes cerrar porque inciden en la economía y crean una afectación y aún tienen conflicto en elección de sus miembros internos y aún continúan con ese coso. Eso se llama administradores ad hoc, irregulares o que sea, hasta que se sustituya. Ese es un mecanismo que puede utilizarse. Lo segundo, a mí me gustaría que no fuera, como se trata de una asamblea, ni siquiera es de una votación, es el control del sistema de selección, de depuración de candidatos, que el Consejo de Elección Consultivo pueda seleccionar que si usted está abiertamente afiliado a un partido político no puede ser candidato, como no lo puede ser de la Suprema Corte de Justicia, como no lo puede ser procurador, como no lo puede hacer. Eso es tú empiezas con la selección a priori de todo el proceso selectivo y vas depurando el tema, la descentralización. Hay pueblos que tienen 11 abogados, ¿necesita un colegio? No, pero también no tienes que descentralizarlo, todo tiene que ser. El Distrito Nacional no tiene nada que ver con el de Santiago. ¿Por qué? Porque yo no tengo que trazarle pauta la forma de ejercicio. Por eso los franceses cuando crearon, dicen, respeta los usos y costumbres, eran los locales, legales, no la costumbre del pueblo. Entonces, ¿por qué tengo yo que ir a hacer campaña a Santiago, a llevar una política a Higüey, cuando la dinámica es diferente, cuando todos están descentralizados a nivel
a nivel estatal en Estados Unidos, en Sí, Brasil. sí, pero es que hay un colegio macro, hay un colegio general y están las Pero seccionales. ese es para conocer las impugnaciones de esos que están ahí. Toma la justicia, los jueces tienen diferentes jurisprudencias, no solamente en las propias salas. Bueno, aquí. tú haces referencia a que A la cada administración espacio, bueno, que cada elija espacio su- tenga una comisión electoral. Claro, y que sea independiente el Colegio de Abogados de Santiago. La dinámica de que pueda diferir de ti el de Santiago, que no pertenezca toda la estructura, hace que sea mucho más dinámico, que haya competitividad entre yo ser el mejor colegio de abogados. Por ejemplo, tú vas a San Francisco. Pero como quiera tiene que haber una participación, porque es que hay una... Ese es el sentido de querer poder, de ir al lugar para sentir poder. Cuando la descentralización implica, desde la división del Estado, no tener tanto poder. Yo no tengo por qué dirigir el Santiago, pero mira, tú vas al Palacio de Justicia de San Francisco, ese te queda una toga, y el Colegio de Abogados te la presta, tiene toga, tiene esto, pero en Santo Domingo no hay biblioteca, no hay impresora, no hay lugar donde café, no hay donde sentarse. Entonces, ese Colegio de Abogados funciona mejor que el del colegio, que el del Distrito Nacional. Los baños son una asquerosidad, en la escalera, el ascensor de los jueces no sirve y hay que tocarle así para darle. Entonces, tú dices, pero el Colegio de Abogados de otros sectores debe de estar descentralizado. ¿Para qué? Para que no haya una política en masa y que los de Higüey puedan elegir su propio presidente, que lo puedan elegir por Bueno, pero los de referencia Higüey seleccionan su presidente, lo que pasa es que hay un presidente... Sí, pero hay un presidente macro que, Trajano, yo fui Pero hay contigo a muchos más de 10 provincias a dar clases gratuitas, que tú dabas formación, tú no ibas a hacer política, tú ibas a dar clases. Y yo di ley de extinción de dominio. ¿Te acuerdas cuando, Sí, sí, claro, cuando era claro. cosa? Y En dimos Santiago, mucho en Puerto Santiago, Plata, en bueno, Puerto Plata, Tomayor. En toda la geografía nacional. Pero era ¿por qué? Porque necesitaba una estructura entera para poder tenerlo. Bueno, señores, Pero miren, eso es se un nos tema. ha acabado el tiempo. Definitivamente que muy lamentable que no abordáramos el tema de la virtualización de la justicia, aún en este plan piloto que estaría llevando a cabo, con una campaña intensiva que estaría llevando a cabo la Suprema Corte de Justicia. Nosotros desde ya podemos decir que desde el Colegio de Abogados vamos a aprovechar la tecnología, el Legal Tech, la tecnología al beneficio del derecho. Estamos haciendo muchos esfuerzos. Vamos a traer una maestría próximamente con el tema de inteligencia artificial. Somos creyentes de todos esos temas de la virtualización, pero hay una serie de aspectos, de puntos que nos oponemos porque hay que tener una base, un fundamento. Hay que tener tecnologizada, tecnificada la justicia, la plataforma que puedan cobijar también a los abogados, y no a los abogados, porque ese es el problema, esto no es solo de los abogados, sino del país. El acceso entra porque haya uniformidad, no todo el mundo hay brecha digital, todas esas cosas son un problema que habrá que examinar, que habrá que levantar, y para lo que nos vamos a preocupar y vamos a plantear. Eso ojalá que sea pronto objeto de algún programa especial para abordar y profundizar en ese tema de la virtualización. Señores, miren, se nos ha acabado el tiempo. Gracias al ingeniero Alburquerque que nos ha cedido, ¿verdad?, este espacio y que hemos pues tratado de, si no ponernos los pantalones porque nos quedan grandes, pero por lo menos pues llegar al público y un aporte. Mi gratitud a David Lahoz, a Máximo Calzado y de igual forma a Francisco Manzano. Y hasta la próxima en Sabiduría Popular. Gracias por su participación y asistencia.